Evangelizando al estilo de Jesús. Serie Jesucristo y la evangelización. Así como una piedra que cae en el agua produce olas que se extienden cada vez más lejos, así es la influencia del Evangelio que debe extenderse. Nuestra tarea consiste en llevar el mensaje del Evangelio a quienes no conocen a Jesús y los métodos que Él usó como nuestro ejemplo, modelo y guía. Si quisieras compartir tu fe cristiana con una persona que no conoces, ¿cómo empezarías? Los siguientes versículos nos muestran que, así como Jesús hizo, del mismo modo debemos hacer nosotros. Juan capítulo 20, versículo 21 y 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. A continuación veremos el método que el Señor Jesucristo usó para evangelizar a una mujer, del cual aprenderemos 10 principios que nos serán muy útiles en la evangelización persona a persona. Este método lo vemos perfectamente revelado en Juan capítulo 4, versículo 1 al 30. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?» «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen.
Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos, y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? O, ¿de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo, y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Vemos 10 principios del método de Jesucristo para evangelizar persona a persona. Número 1. Planeó el encuentro con anticipación. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Cuando los judíos viajaban de Judea a Galilea, siempre rodeaban para evitar pasar por Samaria, por los conflictos raciales. Pero Jesús planeó el encuentro con la mujer samaritana, porque le era necesario pasar por Samaria. Además, aun cuando hubiera pasado por Samaria para ir a Galilea, la ciudad de Sicar estaba fuera de la ruta normal. Este principio nos enseña que debemos planear el encuentro con anticipación y cuidado a quienes debemos evangelizar. Número 2. Tomó la iniciativa del diálogo. Juan capítulo 4, versículo 7. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Jesús envió a todos los discípulos a comprar comida, porque a propósito quería quedarse solo para evangelizar a la mujer. Cuando por fin llega la mujer, Jesús toma la iniciativa del diálogo, pidiéndole algo que ella podía darle y que él necesitaba. Una manera positiva de romper el hielo y hablar con una persona desconocida es pedirle que nos ayude con algo que necesitamos. Este principio enseña que debemos ser humildes y no pensar que lo sabemos todo, y que pedir ayuda sirve para iniciar un diálogo. ¿Cómo romper el hielo para iniciar el diálogo con una persona y evangelizarla? Bueno, ¿cómo romper? Permítame. Ok. ¿Cómo romper el hielo para iniciar el diálogo con una persona y evangelizarla? Bueno, ¿cómo romper ese hielo? Es decir, ¿cómo quitar la desconfianza y barreras naturales? Sabemos cómo hacerlo. Antes que nada, es importante saber que todos los seres humanos tenemos la misma necesidad vital de amar y ser amados. Todos, absolutamente todos, sin excepción. De igual manera, a todos los seres humanos nos inquieta, nos perturba y a algunos hasta nos produce insomnio. Lo mismo es el complejo de la culpa. Dios es el único que tiene la solución a la necesidad y la inquietud, su amor y su salvación en Cristo, tal como dijo Jesús en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es nuestro ejemplo supremo
de cómo iniciar el diálogo con una persona desconocida y cómo romper el hielo. En Juan 4 acabamos de ver cómo Jesús llegó a un pozo y, habiéndose quedado solo, vino una mujer de Samaria a sacar agua. De acuerdo con la cultura de esa época, era impropio que un hombre hablara con una mujer sola, lo cual sigue siendo indecoroso en algunos países del Medio Oriente. Además, había un conflicto racial entre judíos y samaritanos, de tal manera que no se tratan entre sí, no se dirigen el saludo y ni siquiera se dan los buenos días, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Era entonces virtualmente imposible evangelizar a esa mujer. Pero Jesús escogió hacerlo para demostrarnos cómo podemos iniciar el diálogo con una persona desconocida a pesar de las barreras religiosas, culturales, morales y raciales que existen. Lo primero que vemos es que Jesús tomó la iniciativa del diálogo, arriesgándose, por supuesto, a ser rechazado, ignorado y evitado. Todos debemos correr ese riesgo y siempre existen esas posibilidades, que la persona nos rechace y discuta con nosotros, o simplemente nos ignore y se retire y se aleje por miedo, odio o prejuicio. Notamos que Jesús no le ofreció nada al inicio del diálogo, aun cuando él lo tiene todo y puede conceder cualquier cosa, sino que le pidió a ella que le diera algo a él. Le pidió un favor que le implicaba un beneficio para ella en alguna manera. En los tiempos de Jesús, cuando algún viajero iba de paso, se acercaba siempre a los pozos públicos para beber agua y rellenar su recipiente portátil. Obviamente, ningún viajero lleva cargando una cubeta para sacar el agua del pozo, ¿están de acuerdo? Y eso se necesita que alguien le ayude. Era entonces común que hubiera mujeres que se ganaban la vida o algún dinero extra ayudando a los viajeros a sacar agua del pozo por sus cántaros y darle de beber a él y a su burro o su camello con que viajaba. Todo eso a cambio de una propina, de una recompensa. Eso era algo cultural conocido por todos. De modo que los viajeros sabían que debían recompensar con dinero o algún regalo a la mujer que le sacara agua. A veces se ponían junto al pozo 2 o más mujeres esperando ansiosamente ser escogidas por algún viajero para ganar así un dinero o algo extra. Era impropio que la mujer le ofreciera al viajero sacarle agua y dársela, y tenía que esperar a que se lo pidieran. Además, si solo pedía de beber para ellos, pero no para su burro o camello, es porque el viajero se iba a encargar de darle de beber a su animal, porque obviamente implicaba más propina. Si la mujer decidía darle de beber, también al animal, sin que el viajero se lo pidiera. Estaba implícito que el viajero no estaba obligado a compensarla. Por eso la mujer esperaba a que el viajero les pidiera dar de beber también a su animal. Debido a que que fue un milagro que Rebeca, cuando Abimelec le pidió de beber, decidiera por cuenta propia dar de beber también a todos sus camellos, sabiendo que no iba a recibir ninguna recompensa por eso. Pero es la señal que Abimelec había pedido a Dios en oración, como dice en Génesis 24:14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu servicio, Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y fue exactamente lo que hizo Rebeca y recibió una recompensa que no debía recibir.
como dice en Génesis 24, 19, 21. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Por eso Jesús le pidió de beber, que era algo que él necesitaba y que la mujer podía suplir e iba a ser beneficiada con algo. Una manera positiva de romper el hielo con una persona desconocida es acercarnos a la persona para pedirle que nos ayude dándonos algo que necesitamos. Para eso necesitamos ser humildes y no creer que lo sabemos todo y que no necesitamos nada de ellos. Porque según muchos que evangelizan, ellos no saben nada. Nosotros las sabemos de todas. A todos los seres humanos nos gusta dar nuestra opinión respecto de algo. Nos agrada ser escuchados y sobre todo que nos pongan atención y consideren lo que pensamos u opinamos. Por eso es que una manera muy efectiva de poner en práctica el ejemplo de Jesús para evangelizar a personas desconocidas es la herramienta conocida como encuesta de opinión popular, con la cual podemos acercarnos a cualquier desconocido en cualquier lugar, incluso tocar la puerta de su casa y amablemente decirle que estamos realizando una encuesta de opinión popular acerca de la desintegración familiar y que si por favor nos permite unos minutos de su tiempo para contestar 10 breves preguntas. Es importante, lo efectivo es que el método, que es el método de Jesús, pues por la experiencia de décadas y de cientos de miles de años a quienes a quienes se les ha pedido el favor de contestar a esa encuesta. El 99.9% acepta. Y es entonces cuando tenemos la oportunidad de compartirles el mensaje del Evangelio. En la lección 4 de esta serie, veremos a detalle acerca de esta fabulosa herramienta que también podemos usar con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, escuela, diciéndoles algo como, me dejaron una tarea y quisiera ver si me puedes ayudar a compartirla, a completarla, solo tomará 5 minutos. Nadie se negará a ayudarnos. Entonces, les dices que es una encuesta de opinión popular y de ese modo los evangelizas. Más adelante analizaremos los detalles específicos. Continuemos. De nuevo, hay que mantener un equilibrio. Hay personas en el día de hoy muy sinceras, pero que predican un evangelio muy superficial. Como una reacción, hay otros que piensan que hay que dar al oyente una clase de 6 meses en teología propia antes que puedas predicar el evangelio. Entonces, los dos extremos no son buenos. Primeramente, si yo sé que tengo solamente 5 minutos con una persona, yo voy a tratar de compartir todo el evangelio. Por supuesto, yo voy a empezar con quién es Dios, pero no voy a poder darle una clase sobre teología, ¿ya? Entonces, mi deseo es predicar un mensaje entendible, sensible, simple, que esta persona puede entender. Ahora, la mejor manera de contestar esta pregunta es, el mensaje que predico
quizás es muy sencillo y quizás breve, pero detrás de este mensaje es un conocimiento un estudio muy extenso de la persona de Dios, del hombre, de la persona y obra de Cristo. Lo que estoy diciendo es que, es como digo, ¿no? Un joven, ¿no? Escucha un mensaje en el internet y como un loro, él repite cada palabra, pero él no tiene detrás de él años de estudiar quién es Dios, qué es el hombre, qué ha hecho de verdad Cristo en el Evangelio. Entonces yo quiero que los predicadores del Evangelio sean hombres que han pasado años y años profundizando el Evangelio para que, aun cuando comparten un mensaje de 5 minutos, tú puedes ver que este hombre entiende el Evangelio. Hay una solidez en lo que él está predicando, ¿me entiendes? El Evangelio debe empezar con quién es Dios. Porque el mero hecho que el hombre es pecador no significa mucho. El pecado es grave solamente, o se ve grave solamente a la luz de la santidad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, yo necesito explicar algo de quién es Dios y por qué Él no aguanta y por qué Él juzga el pecado. Dios es santo, Dios es justo, Él no puede pasar por alto el pecado del pecador. Y cuando digo que un hombre es pecador, Satanás sabe que es pecador, pero él no se arrepiente. Lo que tengo que hacer con las Escrituras es usar las Escrituras como un abogado usando evidencias contra un criminal. Yo tengo que mostrar a esta persona lo que significa cuando digo es pecador y el juicio bajo el cual el pecador está viviendo. Luego yo tengo que mostrarle qué ha hecho Cristo en la cruz. ¿Qué ha hecho? Muchos piensan que, casi como Jesús fue un mártir, ¿no? Que los romanos persiguieron a Jesús y por medio de su sufrimiento en la cruz, clavos y la espada, o ¿cómo se llama? La lanza, que Él pagó por nuestros pecados. Y no entienden la transacción que ocurrió en la cruz. Que en la cruz el Hijo de Dios llevó nuestro pecado y toda la ira, toda la santa justicia de Dios que debe caer sobre nosotros por toda la eternidad, cayó sobre el Hijo. Él sufrió la ira de Dios, como dice en Isaías 53:10, ¿no? Que el Señor, ¿cómo es en español? Lo aplastó. sometió. Lo aplastó. Isaías 53:10. Voy a buscarlo porque es tan importante. En inglés, yo sé, pero... Mas Dios quiso quebrantarlo. Quebrantarlo, pero la idea, quebrantarlo, es que lo quebrantó bajo la ira que tú mereces y yo merezco. Eso es algo, aunque los sufrimientos físicos del Señor eran necesarios para nuestra redención, lo que de verdad pone fin a nuestro pecado es Cristo quebrantado por la ira de Dios en la cruz. Y después el significado de la resurrección. Y también cómo debemos invitar a los hombres para que reciban a Cristo. Tercero, no entró en contienda. Juan capítulo 4 versículo 9 al 10. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana?
Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. La mujer puso una barrera racial para contender. Sin embargo, Jesús no discutió con ella y ni siquiera comentó su pregunta. Simplemente se limitó a dar el mensaje de su Padre y no permitió que las barreras de la mujer le desviaran de su objetivo. Este principio nos enseña que no debemos contender, aunque pongan barreras, y a ceñirnos a dar el mensaje de salvación. Número 4. Le ofreció satisfacer su necesidad. Juan capítulo 4, versículo 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. Todos los seres humanos tenemos la misma necesidad de amar y ser amados. Jesús le ofreció saciar su sed espiritual. También todos tenemos el mismo complejo, el de la culpa. Jesús, en vez de condenar o amenazar, ofreció salvación. Este principio nos enseña que no debemos condenar sin ofrecer lo que Dios da: amor, vida eterna y perdón de pecados. Número 5. Permitió el diálogo. En Juan 4 del 9 al 21 vemos claramente el diálogo entre Jesús y la mujer. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Notemos cómo el encuentro no fue un monólogo. Ella decía, él respondía, y viceversa. Este principio nos enseña que al evangelizar debemos permitir el diálogo. Al escuchar, nos ganaremos el derecho de ser escuchados. ¿Por qué es elemental procurar el diálogo con los que evangelizamos? Es elemental procurar el diálogo con los que evangelizamos, debido a que es la única manera en que en verdad nos van a poner atención y van a escuchar lo que les tenemos que decir. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de los esfuerzos evangelísticos son monólogos, donde el evangelista habla y habla y habla y la persona o personas evangelizadas solamente escuchan. Es muy conocida la estrategia que se ha llevado a cabo durante décadas en las iglesias evangélicas de predicar el evangelio y al final hacer un llamado a las personas en la audiencia para que reciban a Cristo en su corazón y pedirles que hagan su decisión, que manifiesten que quieren recibir a Cristo levantando su mano
o pasando al frente a hacer la oración con ellos. Es una estrategia que siempre da resultados, siempre y cuando se asegure el seguimiento de los que levantan la mano y pasan al frente a hacer la oración. Eso es lo que teníamos entendido durante décadas, ¿verdad? Hace unas cuantas décadas, durante unos 30 años, un siervo de Dios hizo un análisis de esta estrategia en una iglesia de aproximadamente 1,000 miembros. Yo conocí a este hombre y él compartió esto con el grupo donde estábamos y lo corrieron porque no les gustó lo que les dijo. Durante 3 años él estuvo analizando. Cada domingo pasaban al frente entre 80 y 100 personas a recibir a Cristo en las 3 reuniones que se realizaban. Y en la reunión de los miércoles pasaban entre 20 y 30. Eran en promedio 100 personas por semana. Empezó a tomar datos y a observar más de cerca esta estrategia. Sus conclusiones fueron estas, después de 3 años de analizar y contabilizar los números. Habían pasado al frente a recibir a Cristo un promedio de 5,000 personas en un año. Esto es de un año. Cerca de un 60% de esas personas pasaban al frente 5 o más veces. Yo fui uno de ellos. Yo cuando pasé al frente, pasé al frente como 10 veces hasta que me dijeron, ya nada más es una vez. Más del 80% de las personas que pasaban al frente no regresaban a la siguiente reunión ni volvían a congregarse más. La iglesia tenía una membresía regular de 1,000 personas al inicio del año. Cerca del 20% de los miembros regulares dejaban de asistir. La iglesia terminaba el año con la misma cantidad de miembros regulares, 80% de los mismos y 20% nuevos. Este fenómeno se repitió en los siguientes 2 años, de manera que al inicio del 4º año, menos de la mitad de los miembros regulares llevaban 3 años consecutivos reuniéndose y más de la mitad se componía de nuevos creyentes. Siguiendo esta misma tendencia, cada 5 años, la iglesia tenía los mismos 1,000 miembros, pero 90% de los miembros eran totalmente nuevos. El 10% de los que se quedaban estaban involucrados en algún servicio o ministerio y siempre eran los mismos. Y les dijo que no funcionaba, que había que hacer algo y lo corrieron. Yo fui testigo de eso. Rick Warren, el autor del libro Una vida con propósito, analizó este fenómeno también y escribió sus hallazgos en el libro Una iglesia con propósito. Lo tenemos en la página gratuitamente. Y descubrió que la gente que pasa al frente no regresa porque se siente avergonzada y expuesta. Y que si no se involucra a los nuevos creyentes en el servicio a Dios, inmediatamente, en menos de 3 años, se enfriarán y dejarán de congregarse. También descubrió que para que una persona de verdad se convierta a Cristo y pueda crecer en la fe, es necesario un acercamiento personal y poder tener un círculo pequeño de hermanos con los cuales se relacione y por lo menos un hermano a quien le exponga todas sus inquietudes, dudas y problemas. También descubrió que si a las personas nuevas se les mezcla el mensaje, no van a entender nada. Y ese será el factor principal por el cual no regresan o pierden el interés. Esto es porque el 99% de las iglesias hace su reunión los domingos y se predica a los creyentes un mensaje de edificación. Una predicación bíblica que puede ser muy buena y emotiva. Y al final se dirigen a los nuevos, a los invitados, y les dan una muy breve explicación del evangelio y hacen el llamado y les piden pasar al frente. Entonces, hay 2 factores que bloquean al invitado, al nuevo: la vergüenza de ser expuestos y el que no entendieron nada de lo que se les habló. Entonces, él aconseja que, así como hacía Jesús y también hicieron los discípulos, se debe procurar el diálogo personal e individual con cada persona nueva a fin de poder evangelizarlo de una manera más efectiva.
Lo que Rick Warren llevó a cabo, entonces, lo cual está muy bien descrito y detallado en su libro Una iglesia con propósito, él utiliza la herramienta de las encuestas que les estaba pues comentando pues Blanquita hace un rato. Es que organizó varios tipos de reuniones diferentes, una de las cuales es estricta y exclusivamente de alcance, de evangelismo, a la cual invitan personas nuevas o que recién empiezan, y cuando hacen el llamado no hacen que nadie levante su mano, ni que nadie pase al frente, ni siquiera les pide oren en voz alta, ni siquiera lo hace, más bien los guían en la oración para recibir a Cristo y les pide que la hagan en silencio, en su mente, y después les pide que si quieren saber más, si están interesados en conocer más de Dios, de Jesús y de la Biblia, que pongan sus datos en una tarjetita que tienen allí en los lugares en donde ellos están, y posteriormente, si la llenan y ponen sus datos, asignan a alguno de los creyentes que ya ha crecido en la fe para que lo llame o se entreviste personalmente con él, o le piden que vaya con el que lo invitó para que le explique más, hombres con hombres, mujeres con mujeres, obviamente, para que le comparta de manera personal el mensaje del evangelio. Y la meta no es solo que haga la oración para recibir a Jesús, sino que se integre a una reunión de iglesia en casa donde hay pocas personas y puede empezar a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús, ser bautizado, participar de la cena del Señor, ser discipulado, descubrir su llamado y sus dones y ser enviado a repetir el proceso con otros de la misma manera como se hizo con él. Este método que Rick Warren analizó durante 30 años es mucho más lento que el de llamar personas que pasen al frente y hagan una oración pública, pero a largo plazo es extremadamente efectivo, porque más del 80% de los que reciben a Cristo de esta forma permanece en la fe en Cristo durante toda su vida. Por eso, y hemos visto en el video del evangelio que Jesús nos dejó este maravilloso ejemplo con la mujer samaritana. La evangelizó de manera personal y podemos claramente notar el diálogo. Jesús decía, ella respondía, ella decía, Jesús respondía, y no se convirtió en un monólogo, sino en un diálogo. Además, hay un principio universal que Jesús nos muestra aquí. Al escuchar a otros, el principio universal es esto: al tú y yo escuchar a otros, nos ganamos el derecho a que nos escuchen. Por eso la herramienta de la encuesta de opinión personal es muy efectiva, porque comenzamos pidiendo a la persona su opinión respecto a ciertas cosas y no solo escuchamos sus respuestas, sino que las escribimos y les animamos a que exprese abiertamente sus opiniones, a que hable más sin contradecirle ni corregirle nada. Es entonces cuando, después de escuchar a la persona, nos hemos ganado el derecho a que nos escuche y entonces podemos comunicarle nuestra experiencia personal con Jesús y compartirle el mensaje de las buenas nuevas. Continuemos. Número 6. Contestó las preguntas pertinentes. Juan, capítulo 4, versículo 9 al 12. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? La mujer hizo 3 preguntas, de las cuales Jesús únicamente contestó una, explicándole acerca del agua viva. Partiendo de eso, le dio el mensaje de salvación. Ese principio nos enseña que solo debemos responder las preguntas que tienen que ver con la evangelización. ¿Qué debemos hacer cuando nos pregunten acerca de religión, imágenes, tradiciones, etcétera?
Perdón, otra vez, regreso. ¿Qué debemos hacer cuando nos pregunten acerca de religión, imágenes, tradiciones, etcétera, etcétera? Bueno, miren, así como la mujer samaritana, las personas van a levantar barreras cuando se den cuenta que les queremos hablar de Dios. La mujer levantó 4 barreras para evitar a Jesús. La primera fue una barrera racial. Al preguntarle que cómo es posible que él, siendo judío, le hablara a ella que era samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús no contestó a su pregunta y en su vez de darle un discurso histórico, religioso, o de contradecirla o corregirla, le ofreció agua viva. La segunda fue una barrera cultural, al cuestionarle que cómo le pedía él a ella de beber, que era mujer, porque era inapropiado culturalmente que un hombre se dirigiera a una mujer. Pues generalmente se dirigían al marido, o al hermano, o a un pariente, o vecino, varón, para hablar con cualquier mujer del pueblo. Pero Jesús tampoco contestó a esta pregunta ni le dio explicaciones y se concentró en ofrecerle el agua viva. Y la tercera barrera fue una barrera religiosa, cuando ella le preguntó que si acaso él era mayor que Jacob, que les había dado este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Jesús tampoco respondió esa pregunta, ni la corrigió, le explicó que él era el mayor de todos porque era Dios encarnado. En vez de eso, volvió a ofrecerle el agua viva, satisfacer su necesidad. La cuarta barrera que la mujer levantó fue la barrera moral, porque cuando Jesús vio que ella se interesó por el mensaje que le compartía y ella le pidió que le diese el agua viva, entonces la confrontó con su pecado, con su realidad, al pedirle que fuera y llamara a su marido y regresara. Jesús sabía que ella no tenía marido, que había tenido ya 5 maridos y 4 o 5 divorcios, y que vivía en fornicación con un hombre. Pero Jesús le pidió eso para ayudarle a ella a ver su miseria y condición espiritual. Ella contestó que no tenía marido, lo que implicaba que estaba disponible y no tenía compromisos y, por ende, insinuándole a Jesús si había algo en lo que la mujer era experta, era en seducir hombres. En esos tiempos, el que un hombre se casara con una mujer divorciada significaba que perdía su herencia y cualquier posición privilegiada que pudiera tener o llegar a tener en la comunidad. Sin embargo, 4 hombres habían renunciado a todo por casarse con ella, y este último estaba arriesgando su vida, porque quienes fornicaban y adulteraban por lo general eran apedreados por todo el pueblo. Jesús no le insultó, ni le dijo que era una descarada y ofrecida, o le dio un sermón acerca de la inmoralidad y la fornicación. Más bien fue muy amable y amoroso al decirle la verdad con tacto. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el cuarto ahora que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús nos enseña que debemos evitar a toda costa caer en discusiones con las personas que evangelizamos, a pasar por alto las barreras que nos pongan o enfocarnos en ofrecerles la bendición de Dios a sus vidas al mismo tiempo que les confrontamos con su pecado en amor y contacto. La mayoría de las personas, cuando se dan cuenta que la conversación es acerca de Dios, empiezan a levantar barreras y lo hacen haciendo preguntas acerca de religión, imágenes, tradiciones, etcétera, etcétera. Cuando no entendemos el método de Jesús, cuando no entendemos el método de Jesús para evangelizar, caemos en la trampa y perdemos la preciosa oportunidad de llevar a la persona a los pies de Jesús. Y a veces vacunamos a las personas contra el evangelio, pues se endurecen más. Lo más inteligente es hacer lo que hizo Jesús. Evitar a toda costa hablar
y discutir acerca de cualquier cosa que no sea del Evangelio. Por ejemplo, si la persona nos pregunta, ¿y usted cree en la Virgen de Guadalupe? Lo más sabio es devolver la pregunta, ¿usted cree en ella? Escuchar su respuesta con atención, incluso pedirle que nos cuente más acerca de por qué cree en la Virgen, eso desviará su atención y podremos continuar con el mensaje de Jesús. Por lo general, la mayoría olvida lo que preguntó cuando la pregunta se la devuelven, pero algunos insisten en que les contestemos. En este caso, le podemos decir con amabilidad que en realidad no sabemos bien acerca de este tema, que no estamos lo suficientemente bien informados, que ese es un asunto personal de cada uno y que apreciamos la información que nos ha dado y que respetamos totalmente lo que cree. Y entonces seguir hablándole de Jesús, compartiendo el Evangelio. Esto es lo que se refirió el Espíritu Santo cuando dijo en 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí nos dice Dios que para llegar a ser sabios tenemos que hacernos ignorantes. La Escritura asegura en Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. Entonces, para ganar almas necesitamos ser sabios y para ser sabios tenemos que hacernos ignorantes. Cuando Pablo visitó Atenas y vio la multitud de ídolos, estatuas e imágenes de idolatría de los griegos, no los atacó ni los regañó, como hacen muchos faltos de sabiduría. Más bien les dijo en Hechos 17, 22, 23, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien que yo os anuncio. Pablo buscó un punto de conexión entre toda la idolatría de ellos y partió de allí para hablarles de Jesús. Jesús hizo lo mismo al buscar un punto de conexión en las palabras de la mujer cuando le dijo que no tenía marido. Era verdad, pero con engaño, con intenciones ocultas, en vez de Jesús ofenderla o atacarla, le dijo que había dicho bien, que no tenía marido y después le señaló su pecado al decirle, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y después de poner el dedo en la llaga, la felicitó por lo poco de verdad que había dicho. Esto has dicho con verdad. Si la persona insiste en la idolatría o sus tradiciones, podemos entonces buscar un punto de conexión o algo de verdad en su conversación y partir de allí para hablar de Jesús, y para eso necesitamos sabiduría. El Espíritu Santo dice que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios y que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Por ejemplo, si insiste, podemos decirle algo como le felicito por tener tan fuertes convicciones acerca de la Virgen y por creer tan devotamente en ella. Y le animo a seguir el ejemplo de ella, como dice en el Evangelio de Lucas, que ella recibió a Jesús y le dijo al ángel que ella era una sierva del Señor y que se hiciera con ella conforme a la palabra de Dios. Y partiendo de allí, seguir compartiéndole de Jesús para llevarlo a tomar una decisión para recibir a Cristo. Necesitamos la paciencia y el amor de Cristo para no contener y respetar las falsas creencias de los demás a fin de que podamos llevarlos a Cristo, quien se encargará a su tiempo de abrirles los ojos y revelarles el terrible error y pecado en el que viven. Amén. Continuamos. 7. Siempre regresó al tema principal. Juan, capítulo 4, versículo 12 al 13. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?
Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Aun cuando la mujer continuó poniendo barreras raciales, sociales y religiosas, Jesús no se dejó desviar. Siempre regresó al tema principal de su objetivo, comunicarle las buenas nuevas de salvación. Ese principio nos enseña que, según cuáles fueran las barreras que pongan, debemos tener claro el objetivo, hablar de Jesucristo. Número 8. La confrontó con su realidad. Juan, capítulo 4, versículo 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Cuando Jesús notó que ella se interesó en lo que le ofrecía, pues le pidió que le diera a beber del agua viva, entonces la confrontó con su realidad, al poner el dedo sobre la llaga, pues él sabía que vivía en fornicación y se había divorciado 5 veces. Este principio nos enseña que, cuando la persona se interese, debemos, con sabiduría, confrontarle con su pecado. Número 9. Le dijo la verdad en amor. Juan, capítulo 4, versículo 17 al 18. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer mintió abiertamente que no tenía marido. Sin embargo, había algo de verdad en lo que respondió. Jesús, en vez de condenarla, la felicita por lo poco de verdad que dijo y le descubre la mentira, pero con tacto y amor. Este principio enseña que debemos buscar lo bueno en la persona y decírselo, al mismo tiempo que señalamos su pecado. ¿De qué manera podemos confrontar a la gente con su pecado sin ser groseros? ¿De qué manera podemos confrontar a la gente con su pecado sin ser groseros? El hecho de que Jesús fue amable, cariñoso y paciente con la mujer y que lo es para con cada uno de nosotros, no significa que Él acepte y apruebe nuestro estilo de vida y apruebe nuestros pecados. La mujer estaba viviendo en fornicación, pues vivía con un hombre sin estar casada con él. Esta mujer se había divorciado 4 o tal vez 5 veces. Había fracasado en 5 matrimonios. El divorcio era algo muy terrible en esa cultura en los tiempos de Jesús. El hombre podía divorciarse de la esposa por cualquier causa y solo tenía que hacerle una carta de divorcio y ya estaba divorciado. La mujer repudiada era muy mal vista en la sociedad, ya que, además de que la mujer era considerada de poco valor en ese tiempo, una mujer divorciada valía menos que nada. Y si tenía la suerte de volverse a casar, como nos decía Blanquita hace un rato, quien se casaba con ella perdía toda su herencia y privilegios y corría la misma suerte de discriminación que ella. Aquí tenemos a esta mujer que debía haber sido muy especial para que 4 hombres hubiesen renunciado a todo por ella y que el que ahora vivía con ella se exponía a la muerte, porque ese era el castigo del pueblo en ese tiempo a quienes tenían relaciones sexuales sin estar casados. Sin embargo, no podemos saberlo. Había algo muy malo en la mujer que provocaba que el hombre que dejaba todo por ella, luego la estuviera repudiando. Porque en ese tiempo la mujer no podía divorciarse de su marido, tenía que aguantar todo y cerrar la boca, pero los hombres solo tenían que hacer una carta y dársela y ya con eso quedaban divorciadas. Hay países musulmanes el día de hoy en que basta con que el marido diga a la mujer frente a una persona en autoridad como testigo, te repudio, te repudio, te repudio 3 veces, para que quede legalmente divorciado de ella y ella pierda todos los derechos, bienes y privilegios que tenía. Aquí tenemos pues a esta mujer viviendo ya una vida de pecado sin importarle las consecuencias. Jesús lo sabe porque Él sabe y conoce todo y a pesar de su amabilidad y ternura, la confronta con su pecado, pero con amor y con tacto. Cuando ella afirma no tener marido, Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Inicia con una palabra de amabilidad y aprobación. Luego dice,
porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Aquí pone el dedo en la llaga. Le dice de manera no grosera que vive en fornicación, que está en pecado. No se lo dice directamente, pero quien peca sabe que lo que está haciendo está mal y lo entiende. Entonces le dice, esto has dicho con verdad. Termina con una palabra amable de aprobación. Es maravillosa la sabiduría y el tacto de Jesús. La mujer lo entiende tan bien que cambia la conversación. Pues en vez de enfrentar su problema o de querer justificarse, que no había manera de hacerlo, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, y se pone a hablar de otro tema, de la adoración, y que los samaritanos dicen que en el pozo de Jacob tienen que adorar, pero que los judíos en Jerusalén, y cambia totalmente el tema. Jesús no insiste en confrontarla con su pecado. Es interesante, porque la mayoría sí lo hace, pues sabe que ya el pecado ha sido confrontado y ahora es labor del Espíritu Santo convencerla para que ponga orden en su vida. Jesús no se pone a sermonearla ni a decirle lo que debe hacer, porque somos bien expertos en eso, ¿verdad? Que debe dejar a ese hombre con el que vive, de los riesgos que corre por fornicar con él, de las consecuencias que le pueden venir, a diferencia de nosotros que somos expertos en darle órdenes a la gente respecto a lo que debe hacer y cómo debe poner en orden su vida. Cuando nosotros condenamos a alguien y le decimos abiertamente su pecado, aun cuando sea evidente, como cuando le decimos a un drogadicto o a un alcohólico lo que ya saben que son, las personas se sienten atacadas y se ponen a la defensiva y empiezan a justificarse y a poner excusa por su pecado. De ninguna manera van a someterse a nadie que los trate así, y más bien se apartarán y evitarán volver a hablar con esa persona. Hay personas a las que no nos gusta encontrar porque siempre nos dicen algo negativo. Te veo triste, te veo más gordo, o nos critican, o señalan algún defecto. Oye, algo, siempre a nadie nos gusta, a nadie que nos digan lo que ya sabemos, lo que el espejo nos dice, por ejemplo, y que queremos erradicar de nuestras vidas, pero no hemos podido. Por ejemplo, a nadie nos gusta que nos diga que hemos subido de peso, ya lo sabemos. Pero si tú conoces un buen remedio para bajar de peso y que ha funcionado en alguien más, con mucho tacto y gentileza en la conversación, puedes mencionarlo sin ser demasiado obvio y verás que la persona se interesará y querrá saber más y no pondrá barreras ni se justificará, dirá, oye, ¿y ese método cuál es? Oye, y es lo mismo con el evangelismo. Por ejemplo, en vez de decirle al drogadicto que se va al infierno porque se droga y que está perdido, cosas que ya sabe, es mejor contarle el testimonio de alguien que fue drogadicto y ahora vive una vida victoriosa en Cristo. En el caso de que la persona insiste en su idolatría y se jacte de adorar y venerar tal o cual dios o diosa, supongamos que es Tlaloc, por mencionar un dios falso de miles, podemos decirle, siguiendo el ejemplo de Jesús, algo como lo siguiente: te felicito por ser seguidor y adorador de Tlaloc, te felicito. Muy bien, aunque en la Biblia, en Éxodo 20, Dios mandó a todos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero qué bueno que crees en Tlaloc, porque hay quienes no creen en nada. La persona no va a saber ni cómo reaccionar, porque no le estás condenando ni criticando, es más, estás tomando lo poquito de bueno que hay en lo malo que hace. Pero en medio de la aprobación inicial y de la aprobación final, le dices lo que la Biblia dice al respecto. De esa manera quedará sembrado en su corazón lo que ya sabe que está mal y que le desagrada a Dios, y ya será labor del Espíritu Santo recordarle y convencerlo de su pecado. Lo importante es poder llevarlo a tomar una decisión consciente de creer en Jesús y recibirlo, y a partir de ahí procurar darle seguimiento e ir edificándole en la gracia y el conocimiento de Cristo,
Mientras somos pacientes y toleramos su mala conducta, incluso que fumen, que digan malas palabras, que lleguen aquí colgajes de sus ídolos, de oro, plata y cobre, la luz en las tinieblas resplandece y el Espíritu Santo sí que sabe hacer su obra en su tiempo perfecto. Él es el que convence de pecado, no nosotros. Así que no seamos groseros con la gente. Seamos como Jesús, que trataba a los más pecadores con mucha delicadeza, con mucha ternura, compasión y amor. Terminemos, pues, de ver el maravilloso método de nuestro Señor Jesucristo. Expuso claramente el mensaje. Juan capítulo 4, versículo 21 al 26. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo. El mensaje debe ser claro, y aquí vemos pues los 10 principios que Jesucristo usó. Vamos